Quiero hablar de polos opuestos. Hoy les voy a hablar de polos opuestos. Gálatas 5, 22 y 23, obviamente el fruto del Espíritu, aquello que es del Espíritu Santo para nosotros, todo el fruto, dice el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas, nos dice el apóstol Pablo. El primer fruto, el primer gajo de ese fruto del Espíritu es el amor. Primera de Corintios 13, Pablo vuelve a decirnos, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. En Eclesiastés 10, 2, en la versión Reina Valera dice, el corazón del justo, del bueno, está a la derecha, el corazón del injusto, del malo, está a la izquierda. Que nosotros traducimos como el corazón del hombre bueno tiende al bien, el corazón del malo tiende al mal. Lo veo como en una línea recta, de un lado el amor y del otro lado el polo opuesto al amor. El amor que perdona y de repente como un opuesto al amor, la amargura que destruye. Y voy a leer voy a contar dos historias que están en la Biblia, pero que son muy largas para leer. Ustedes seguramente las conocen ya. Una historia de amargura y cómo se fue formando, y una historia de amor y qué cambio tuvo. La historia de amargura y de pecado, una amargura que estaba lejos de Dios. Nunca, esto es algo importante, cuando decimos el corazón del hombre está a la derecha, es porque siempre del lado cercano a Dios es a la derecha. Nunca busque a Dios a la izquierda, no en términos políticos, sino en términos geográficos. Dios está a la derecha, siempre. Dios está a la derecha, como está arriba. Nunca va a estar abajo, siempre está arriba. Las cosas de Dios están a la derecha. En 1 Samuel, capítulo 9, del capítulo 9 al capítulo 15, habla sobre la historia de un hombre de Dios que fue elegido por Dios y que es el rey Saúl. Saúl, como nos dice la palabra, después lo puede leer en su casa, tenía todo. Fue ungido por Dios, tenía la unción de Dios. Contaba con el profeta Samuel, el vidente, como le decía en aquel momento a los profetas, para guiarlo. Tenía todo el poder y la fuerza del pueblo de Israel que quería tener un rey. Había pedido tener un rey como cabeza. Tenía la aprobación del pueblo. No estaba imponiéndose, sino que tenía todo, pero sin embargo murió amargado. ¿Qué pasó en la vida de Saúl que lo llevó a la caída? ¿Por qué tendió a la izquierda su corazón? Primero vemos un poco de ira cuando Goliat fue derrotado. Esto es, le cuento a pasos agigantados, después puede leer. Pero cuando David derrota a Goliat, la multitud alabó a Saúl, pero alabó a Saúl con una limitación, como que éste derrotaba a miles. Y sin embargo de David a 10.000. Y el hombre ya se sintió, había algo en su corazón que no soportó la comparación de alguien que podía hacer cosas más grandes que él. En vez de alegrarse por lo que Dios estaba haciendo y que David había acabado de matar al gigante para liberar al pueblo que él presidía como rey, se preocupó porque David estaba teniendo más alabanza que él. La envidia nos lleva un paso más lejos al amor, nos lleva a ese polo opuesto, allí donde está la amargura y aquí donde está el amor. Y dijimos, cuando querramos estar cerca de Dios, tenemos que estar cerca del amor, porque Dios es amor. No podemos buscar a Dios en la amargura. Luego, su forma equivocada de pensar fue de un temperamento tan violento que empezó a sospechar de los motivos de David. Y comenzó a pensar de que, como el Señor estaba con David, el joven David
quería aprovecharse del reino. Fíjense, había lugar para los dos, había lugar para una sucesión. Pero él maquinó en su cabeza de que iba a salir porque David tenía malas intenciones. Las malas intenciones nunca fueron de David, fueron de Saúl, que no supo entender que Dios había escogido también a David. Y luego el temor, o sea, una forma equivocada de pensar, una perspectiva equivocada, nos puede llevar a la amargura. Tres cosas: ¿qué dice la palabra? ¿Qué significa la palabra? ¿Y cómo la aplico? Lo que estoy haciendo ahora es tratando de aplicarlo a mi vida. Cuando pienso mal, que normalmente pienso mal, me hago problemas. Empiezo a buscar cosas que no existen, empiezo a ver fantasmas que no existen, a preocuparme por cosas que no existen y empiezo a pelear con tigres de papel, como dice una amiga nuestra. Luego el temor. El temor está fuera del amor. Ese sentimiento de temor fue el que llevó a Saúl a querer destruir a David, porque tenía miedo de que le arrebataran su trono, a tal punto que Saúl rechazó la presencia de David y lo echó de su presencia. Y ese temor luego se convirtió en pánico. Fíjense cómo es una cosa que va creando otra, un pensamiento malo, que nace de una semilla mala, por ahí una envidia, o un rencor, o una ira, que se convierte en un pensamiento equivocado que después causa temor y que ese temor te lleva al pánico. Y el temor de Saúl creció tanto con los éxitos militares de David y con el amor que el pueblo le tenía a David, que ya pidió que lo mataran y quería emboscarlo para que lo mataran. En 2 ocasiones el rey trató de manipular a David, porque esa es otra cosa que te acerca a la amargura, la manipulación. Cuando vos querés hacer las cosas por tus métodos, vas a resultar frustrado y amargo. Él quiso ofrecerle a sus hijas el matrimonio y después hizo un plan para que los filisteos mataran a David, pero todo falló. Y entonces ya él se declaró públicamente enemigo de David por el resto de su vida. Y de ahí en más la amargura lo controló. Usted lo lee en la Biblia. Obviamente que los detalles de nuestra vida van a ser distintos a los del rey Saúl, pero los pasos que llevan a la amargura son los mismos. Y hay que tener cuidado con eso, porque por ahí estamos abrigando un sentimiento en contra de una persona por un pensamiento que se nos instaló, porque Satanás es especialista en tirar dardos. Y una cosita que tengamos abierta en la cabeza por ahí, te viene una idea y es un dardo que va germinando mal. Querido, si estás batallando en eso, tenés que tener en cuenta que la amargura nunca es la respuesta para un hombre de Dios. Acércate al Señor y arrepentite y sé libre. Aún Saúl no podía ir a la batalla. Acuérdense la historia cuando él tenía que quedarse sin ir a la batalla hasta que llegara Samuel a ofrecer el holocausto. Pero como la gente de Saúl empezó a rebelarse y empezó a salirse y empezó a desbandarse, él ofreció el holocausto. Él hizo lo que Dios le había mandado hacer al hombre de Dios y no a él, y Dios lo vio mal. Él dijo, esto lo tengo que hacer yo y lo tengo que hacer sin demora. ¿Por qué no puedo hacerlo yo? Esas son otras cosas que nos llevan a la amargura. No saber esperar el tiempo de Dios nos puede hacer frustrar. Pero Dios vio todo esto como un acto de rebeldía y después trajo un juicio a Saúl. Él no iba ya a ser rey de su pueblo. Imagínense a Saúl al enterarse después de esto, porque Samuel se lo dice, que había sido un necio y que había actuado en contra de la voluntad y del designio de Dios. Y entonces después decide encima ir a la guerra con los amalecitas, dejando de obedecer y otra vez
no cumpliendo las instrucciones del tiempo del Señor. Y cuando Samuel lo confronta con esa acción, lo primero que dice es: yo no desobedecí, trató de mentir. Pero cuando se vio descubierto, trató de justificarse. La mentira y la justificación te acercan más a la amargura y te alejan del amor. El corazón no arrepentido apesadumbró al Señor, lo cual dio lugar a más juicio, y el rey esta vez fue rechazado por Dios, ya no por su pueblo y ya no por Samuel, sino por Dios. Primera de Samuel 15, 10, 11 y 26. Y ahí Saúl comenzó a amargarse a tal punto que ya se había dado cuenta él en su interior que esa amargura le iba a costar el reino. A tal punto, un ungido de Dios, un elegido de Dios, por decidir mal en su vida, por pensar mal, por tener ira, por tener envidia, por tener temor, que se convirtió en pánico, decidió tan mal que hasta fue a consultar, y usted lo lee en la Biblia, a una bruja, la divina de Endor, para que le hiciera espiritismo, que le hiciera subir el espíritu de Samuel, para ver qué es lo que iba a pasar. Y lo peor es que relata la Biblia de que subió un espíritu. Querido mío, la manipulación de espíritus es brujería, acá y allí. Era un ungido de Dios que terminó haciendo espiritismo por un corazón amargo. Pero ahora hay otra historia en la Biblia. Entonces, pero es sencillo esto. ¿Vos sentís que te estás amargando? Entregáselo al Señor y decirle: Señor, esto ya me causa mucha preocupación. Ya no puedo lidiar con estas cosas. Ahí es cuando realmente puedo descansar, cuando le digo: Señor, vos sabés que mi mente maquina tantos planes a futuro y tantas cosas y tantos problemas me hago, te los entrego a vos. Y quiero hacer tu voluntad, Señor. Eso es lo único que ha logrado darme paz en mi vida. Porque en el Antiguo Testamento yo estaba como Saúl. Yo congelaba a mis jefes en unos muñequitos en la heladera para que, se los contaba a Irma, dormía con pirámides debajo de la cama. Era un esclavo, era un amargo. Los demonios estaban manipulando mi vida. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Ojo con eso. Pero en contraste, vemos una historia de amor y de perdón. En contraste de esa historia de Saúl, un ungido de Dios, ahora vemos la historia de otro elegido de Dios, que es la historia de José y de sus hermanos. José es un tipo, una imagen de lo que sería, de lo que llegará a ser luego Jesús para nosotros. José es un tipo de Jesucristo. Y los hermanos son un tipo de la iglesia, son un tipo de nosotros. Los hermanos eran también parte del pueblo escogido, como somos todos nosotros. Dios le prometió a Jacob, en Génesis 35, que habrá reyes entre tus vástagos, entre tu descendencia. Las versiones griegas dice: y en tus lomos vendrán reyes. O sea, de él saldrían reyes. Lo puede leer en Génesis del capítulo 37 al capítulo 50. El método que tuvo José para tratar con sus hermanos, en una de las historias más tristes, con sus hermanos pecadores, sus hermanos que lo vendieron, sus hermanos que lo acusaron con el padre, fue la comparación, el tipo más precioso de lo que es el amor y la gracia de Jesucristo tratando con nosotros, con los pecadores. La historia de José y de sus hermanos es una de las más tristes tragedias de toda la Biblia. Un hombre que nació de una familia escogida y que sus hermanos empezaron a envidiar. Y a tal punto envidiaron de él que lo vendieron como esclavo muy joven a una tribu de Madián que se lo llevó a Egipto y allí terminó como esclavo. Es toda la historia de José. En esta generación de hombres escogidos,
Había uno que el Señor había designado. Y lo que hicieron los hermanos, que en este caso nos representa a nosotros, con José, fue devastador para esta historia. Jacob, dice la palabra, sintió amor excepcional por José, hijo de la vejez. Juanpi, tu madre no quiere que diga que vos sos el hijo de la vejez, pero vos sos el hijo de la vejez. Y los hermanos interpretaron que esta atención especial con el hijo de la vejez significaba que el papá o la mamá amaban más a José que a ellos. Alguna vez Juanpi nos han traído estos reclamos. ¿Y por qué Juanpi tiene teléfono? ¿Y por qué Juanpi tiene coche? Gracias a Dios que le acaba de regalar, uno de sus hermanos le regaló un coche. Y el pastor Eduardo dice que maneja muy bien, ¿no es cierto? Que es digno de andar. Excelente. Dice Génesis 37:4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, estos le aborrecían. No es el caso tuyo, negro, tranquilo. Ahora bien, en realidad el hecho de que Jacob amara a José porque era el hijo de la vejez no significaba que no amaba a sus otros hijos menos. Él había cuidado de todos sus hijos fielmente, había bendecido a todos sus hijos fielmente, habían recibido la misma guía y la misma disciplina que había recibido esto, pero sin embargo los hijos mayores se volvieron celosos de lo que parecía ser un hermano menor favorito. Y José parecía tener todo lo que en su corazón deseaba tener. Era más bendecido, más favorecido, más consentido, y esto les provocó enojo y celos. No es el caso tuyo, negro, de nuevo te lo digo. ¿Alguna vez te has sentido como que Dios le da más a otro que a vos? ¿Y has sentido algún tipo de envidia santa? No existe la envidia santa. La raíz de amargura y los celos empiezan a crecer, y ese es un terreno peligroso. En el momento que creemos que nuestro Padre Celestial nos ama menos de lo que ama a otra persona, nos abrimos a cualquier tipo de especulación. La realidad es que Jesús te amó completamente a vos, 100%. Y lo que hizo, lo hizo por todos, pero lo hizo por vos en especial. Siempre que nos quejamos de las circunstancias, ya sea en voz alta o en nuestros corazones, estamos acusando a Dios de que es negligente con nosotros. Por eso no se entiende una comunidad de fe como una comunidad amarga. ¿Qué es lo que ve la gente en nosotros? ¿Ve felicidad y gratitud o ve reclamo, cansancio, quejas? Cuidado. Esa es una actitud que le costó tantos problemas a los hermanos de José, porque la verdad es que cada palabra que Dios le había dicho a José se cumplió a pesar y a través de lo que tuvo que vivir José. A pesar y a través. Imagínense esto, José estaba en una de sus horas más oscuras en la cárcel. Y viene el guardia y le dice: José, prepárate, el faraón te llama. Y ahí se le encendió algo. El Espíritu Santo seguramente vino sobre José y dijo: ahora entiendo el sueño. Ahora entiendo. Una vez que José se preparó, le dijo al diablo: vos no fuiste entonces el que tenía control de mi vida, era el Señor el que estaba usando todo esto para que yo llegara a este momento. Dios me dirigió todo el tiempo. Esa es una actitud para nosotros hoy. Poder mirar la circunstancia y decir: esto lo está permitiendo el Señor. Señor, ¿para qué? Y en cuestión de minutos salió de la cárcel y se presentó ante el faraón y le interpreta el sueño. Y entonces el faraón, que tenía mucha necesidad porque estaban en la época de las vacas gordas, y le había hablado de vacas gordas y de vacas flacas, dijo: yo necesito a alguien que administre toda la riqueza del reino. Es como decir, la riqueza de Egipto, el imperio, todo.
un hombre lleno de sabiduría, un hombre lleno de temor que pueda supervisar todo esto. Miró alrededor y le dijo, tú, José, lo vas a hacer. Te nombro el segundo gobernante. Te vas a encargar de supervisar todo. Fíjense cómo cambió todo, porque este hombre no albergó un espíritu de amargura ni de queja, sino un espíritu de amor. Porque en realidad, cuando a él lo bendicen dándole el reino y dándole los graneros, lo primero que tenía en su corazón fue cómo ayudar a la misma gente que lo había vendido y que lo había traicionado y que lo había dejado y que le había mentido al Padre. No amargó, ahora viene mi venganza. No, usó esa bendición como alabanza para darle a otros a pesar de. Y pudo decir entonces, porque no estaba amargo, es verdad que ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Y eso es lo que Pablo nos dice en Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, todo ayuda a bien. Todo ayuda a bien. La pregunta es, ¿amamos a Dios o nos estamos agarrando de otra soga distinta? José estaba diciendo, Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de una manera extraordinaria. ¿Para qué? Para garantizar la descendencia sobre la tierra. Sobre esa descendencia vendría después Jesucristo. Dios ya había provisto para la salvación de la humanidad a través de esa familia. Y José hizo las cosas bien, mantuvo esa familia con vida a través de su bendición. Querido mío, dale tiempo a Dios y pronto vamos a entender por las cosas que estamos pasando. Y vamos a ver que Dios nunca nos ha abandonado y que si nos trajo por este camino que nos hizo caminar, es porque nos estaba entrenando, porque nos estaba preparando para confiar más en Él. Dios había pensado todo para bien. La bendición de este muchacho, de José, el amor de José por su padre, el amor de José por sus hermanos, el amor de José, que es un tipo de Cristo, por su iglesia, es el mismo que Jesús tiene para vos hoy. Un amor completo, un amor perdonador, un amor que no te va a reprochar, un amor que te va a alimentar, un amor que te va a mantener con vida, un amor que va a llevar a cabo la promesa que el Señor tiene, porque está sustentado en el amor de Cristo, que no se mueve. Aleluya, el amor de Dios no se mueve. Cada vez que nosotros decidimos apartarnos, entonces nos vamos para el lado de la amargura. Del otro lado de la cuerda del amor está el fin de la amargura. Cuando Faraón le pregunta a Jacob cuántos años tenía, el papá de José, dijo, tengo ya 130 años de andar peregrinando, viejo sabio. Génesis 47, nuevo. Pocos y malos han sido los años que he vivido. En hebreo dice, pocos y tristes mis días han sido. En pocas palabras, vi un montón de sufrimiento, sufrí un montonazo en mi vida. Sin embargo, ¿valió la pena? Por supuesto. Jacob y su familia fueron liberados de la hambruna. Los 70 miembros de su clan, 70 personas de su clan, estaban ahora fuera de peligro, plantados en el lugar más rico del planeta. Jacob estaba en el trono, acordate, ¿qué dice? Yo no le puedo cambiar el sentido. ¿Qué significa? Yo no le puedo cambiar el sentido, pero ¿cómo lo aplico? Ahí sí puedo hacer una aplicación de este texto, donde le hago preguntas al Señor. Jacob tenía toda la comida porque su hijo José se había mantenido sin amargura y se había mantenido sin pecado. Y ahí también pensó Jacob entonces, pero claro, si esto fue lo mismo que hizo el Señor conmigo cuando Esaú quiso correrme, cuando mi hermano había decretado el final de mi vida, Dios me sacó.
Y es lo mismo que hizo cuando me sacó de lo de Labán, cuando Labán quiso destruirme. Y es lo mismo que hizo con Raquel, mi esposa, que le evitó caer en idolatría. Yo fui victorioso siempre, sin darme cuenta. Queridos, así también Cristo está con nosotros hoy, dándote la mejor victoria. No abrigues ninguna amargura en tu corazón. Si tenés algo de amargura, ahora que vamos a compartir la cena, no podemos compartir una cena con pan de amargura, porque este es pan de vida, es pan del Señor. El Señor te bendice, pedile a Él. Puede que todavía estés pensando, Señor, pero ¿cuándo va a llegar la hora de cumplir mi sueño? Déjalo, Él sabe por qué no lo hizo todavía, pero el sueño que te dio el Señor, no dejes que te lo robe la amargura del diablo. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Señor, bendice nuestra vida, bendice nuestra congregación, bendice nuestros hermanos, Señor, y que siempre tengamos un corazón como el de Cristo, lleno de amor, lleno de perdón, lleno de gracia y lleno de misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.